transferred to the Valencia courthouse and placed before Fernando Tintoré, magistrate of the Social Menace and Rehabilitation Court. Teníamos un juzgado, había un juzgado que era de peligrosidad social, que de hecho, pues un porcentaje muy elevado de nuestras detenciones y servicios iban a peligrosidad social. The fate of those arrested on social menace charges was decided in a short hearing before one magistrate, the public prosecutor and a forensic doctor. The presence of a defense lawyer was unnecessary in their opinion, no self-defense required. It was a hearing that lacked all vestiges of guarantee, during which the statement of the accused presented by the public prosecutor at the request of the police is taken as irrefutable proof. De alguna forma tenía que justificar de que yo era una persona peligrosa para la sociedad y se inventaron eso, es decir, que yo firmé lo que ellos escribieron, tan siquiera la ley. Por decirlo de una manera gráfica, pues aquello que decía la policía iba a misa. La policía detenía a las personas que creía que alteraban la paz social. Nosotros normalmente a todo el mundo lo mandamos a disposición de los jueces y luego los jueces eran los que decidían o no lo decían. La llevaban al juzgado. En el juzgado lo primero que se hacía era un reconocimiento médico para el médico forense. Había médicos forenses excelentes que procuraban evitar las consecuencias dramáticas que podía producir la ley, y había médicos forenses que por el contrario pues colaboraban abiertamente con el espíritu de la ley. Entonces cuando comprendíamos el riesgo, el peligro, pues decíamos si acaso pues que tenía una sexualidad infantilizada o poco desarrollada. Este juez de peligrosidad social empieza a recriminarme mi homosexualidad. Yo estoy sentado y en ningún momento le contesto ni le digo nada. Quedamos conscientes de que aquella ley necesitaba muchísima humanidad. Se dedicaron pues a insultarme y a decir que esta Alemania, no sé qué términos, después de 30 años no me acuerdo, pero desde luego no eran piropos, que esta Alemania no merecía estar en libertad. No es que se celebrase un juicio propiamente dicho. El trámite del juzgado vino a durar como mucho 35 o 40 minutos, no vino a durar mucho más. Y ante el juez, pues ahora mismo puede que no estuve más de una hora. No eran propiamente juicios, porque como muchos de ellos no habían cometido todavía delitos. La defensa era prácticamente imposible, por cuanto lo que se hablaba era, o de lo que se enjuiciaba era que el sujeto estuviera incurso en un estado peligroso, y eso tiene muy mala defensa posible. No se me dio la oportunidad de hacer una defensa. Cuando me llevaron ante el juez no tenía abogado, ni no me dijeron en absoluto si tenía derecho a un abogado de oficio, ni tan siquiera eso. No había asistencia jurídica, no había. Si venía un abogado, pues era bien recibido y encantados, pero no era obligatorio que hubiera un abogado presente. En el trámite judicial, el juez, el único que partió la tarta fue el señor juez. No había juez que se atreviera moralmente y técnicamente a ingresar a alguien un tiempo de condena. A decirme que me iba a mandar a un colegio, pero que tenía que hacer el trámite de estar en la prisión una semana, pues le dije que bien, que vale, de acuerdo, que dónde tenía que firmar. Y le firmé, pero tampoco leí ni lo que ponía. Oficialmente no había nada más que la cárcel y el hospital penitenciario. Una ley que tiene jueces, o sea, juzgados especiales, fiscales, y lo que no tiene es centros especiales. Van a las mismas prisiones de los demás. The progressive leanings of the Social Menace Act theoretically enabled decidedly menacing homosexuals like Antonio to be reinstated in society following rehabilitation at specialized centers designed for re-educating aberrant behavior. But in practice, the law had no real intention of bringing about reform and acted in a total vacuum, where there were no appropriate establishments or qualified staff. The solution, quite simply, was imprisonment, not rehabilitation. So prisoner re-education consisted of a 4-month jail sentence which the magistrate, at his own discretion, could prolong for up to 3 years. The first specific prison center for homosexuals that Antonio was sent to was the Cárcel Modelo of Valencia, an establishment that differed in no way from any other prison in Spain. Mi impresión de entrar a la Cárcel Modelo de Valencia, pues, fue una impresión muy fuerte, porque es un rastrillo muy largo,
donde conforme vas pasando, se van cerrando las puertas de la prisión y hace un ruido tremendo, ¿no? Es decir, que psicológicamente te destroza mentalmente, ¿no? Y un crío de 17 años más todavía. Te introducen en un cuarto de un tamaño un poco considerable, que hace un frío espantoso, te ordenan desnudarte y empiezan a desinfectarte, ¿no? A echarte un producto, creo que era DDT, y entonces cuando realmente se produce el impacto más fuerte, ¿no? Ver una nave enorme con 3 plantas a cada lado, de celdas, pues todo abarrotado de personas, que pues el más jovencito era yo, que tenía 17 años. Sí, la prisión de Valencia me había impresionado. La prisión de Carabanchel jamás se me irá de la mente. Homosexuals arrested under the Social Menace Act, just like all other inmates, were subjected to frequent transfers to other prisons. Although the law stated there were 2 specific centers for such prisoners, the majority of gays ended up in normal penitentiaries such as the macro prisons of Carabanchel in Madrid or the Modelo in Barcelona. In 1975 and 76, Dr. Alberto García Valdés worked as head of medical services in the Carabanchel prison. Over these 2 years, he traveled around a number of Spanish prisons carrying out a study on homosexual inmates. Soy el doctor tal, que vengo a hacer un estudio sobre homosexuales y tal, y entonces pues me traían los homosexuales, porque en Carabanchel no, en Carabanchel yo hasta los conocía. A un multireincidente le mandábamos a Carabanchel, pero a un enfermo mental o a una prostituta o a un homosexual en su caso no había por qué mandarlo allí. ¿Usted sí cree que en el 77 había alguien ya? No había nadie. Es que no había nadie. Hombre, yo los datos estrictos no los sé, yo sé que había muchos. Yo no recuerdo que como homosexuales haber mandado a ningún centro penitenciario a ninguna persona. De estos característicos de pues transexuales con ropas en maquillajes, tal, que había así, pues podría haber perfectamente pues 70, 80 habitualmente. Y luego todos los otros. En Carabanchel pues estuve 7 días, ¿no? Más o menos. Sí, creo que unos 7 días, y vamos, si hubiera estado algún tiempo más, seguro que de allí no hubiera salido jamás vivo. La Modelo, yo dije en aquellos años, no lo olvido, es un modelo de lo que no debe ser una prisión. La cárcel Modelo de Barcelona era tremenda, peor que la de Madrid. La cárcel Modelo eso era ya la jauría humana. Empiezas a ver un infierno, porque vamos, un infierno en sentido comparado con la cárcel Modelo de Valencia, que yo ya era lo peor de lo peor. La Modelo de Barcelona, recuerdo una de mis primeras visitas, me enseñan lo que ellos denominaban el Palomar, que es donde estaban precisamente los homosexuales. La Sexta Galería. En aquella época era la Sexta Galería. Me exhibieron y me empujaron para que me pudieran tocar prácticamente todos los chabolos, como se decía en esa época en la jerga taleguera. El Palomar era una zona muy restringida, muy bien, vamos a llamarla, si quiere usted, protegida. Había un código no escrito, secreto, de donde la gente que estábamos aislados, bien por edad o bien por esto, pues ese cerco se podía romper. Violaban a gente, y el homosexual supongo que era carne de cañón. El típico joven de 20 y pocos años que ingresa en una cárcel por lo que sea, y que lo primero que hacen es que le violan. Dijeron, aquí tenéis a una nena, pues claro, efectivamente, a partir de ahí, claro, estamos hablando de violaciones, no estamos hablando de hacer el amor, porque una cosa es hacer el amor y otra que te estén jodiendo. Pero yo recuerdo que esas personas precisamente podía hablarse, aunque no hay que entenderlo en la relatividad propia de la frase, en mejores condiciones que otros internos, por cuanto estaban más separados, más aislados, más protegidos, y eran menos. Habían allí, no todos afortunadamente, pero habían allí como una minoría de proxenetas que tenían un doble sueldo, el sueldo como funcionarios y el sueldo por hacer la vista gorda, y a los que estábamos en aislamiento, ese aislamiento se rompiera. Eso era a diario. Yo jamás tuve noticias de funcionarios que pudieran fomentar la homosexualidad entre los reclusos o el tráfico sexual entre los internos o las internas en su caso. No tuve noticias de eso. Tú allí o te endureces o una de dos,
o te suicidas o te matan. Yo hubo un momento que cuando me vi el percal, tan solo pedí a un familiar mío que si me podía traer unas hojas de guillets, que decíamos en la época, hojas de afeitar para rajarme el esófago y tener un suicidio rápido, que no me pudieron socorrer. Yo pregunté si había electroshock, cuyo electroshock se me comentó que se hacía hace tiempo, pero no ahora. Reinstatement for homosexuals, yes, but in our own way. The Franco regime accepted the reincorporation of gays in society subject to one single condition: their dangerousness had to disappear. To achieve this, the system sought solutions in modern behavior modification therapies, including so-called aversion therapy. Hubo un juez de peligrosidad social aquí en Barcelona que se interesó por este tema y entonces se preocupó por los homosexuales que había en las cárceles. Cuando estuve en la Modelo de Barcelona, sí que me entrevistó un psiquiatra. Él estaba muy interesado en que él podía curarme. En esa época decían que la homosexualidad se curaba con terapias aversivas y todo esto. El tratamiento aversivo en los pacientes homosexuales consistía en la proyección en una pantalla de distintas diapositivas. Es decir, por una parte diapositivas masculinas que ellos escogían, o femeninas si fuese un homosexual femenino, y las diapositivas del sexo opuesto, ¿no? Entonces esto se barajaba en el carrete de las diapositivas de una forma aleatoria y al mismo tiempo el paciente, el homosexual, tenía conectados en las manos unos electrodos. Entonces cuando estaba mirando la imagen homosexual, a cabo de unos segundos, cuando se observaba que se estaba deleitando en esta imagen, etc., entonces se producía una pequeña descarga eléctrica que era desagradable. Entonces el homosexual quedaba con una contracción, quedaba rígido, etcétera, etcétera, hasta que decía basta, 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 que no aguanto más. Entonces se relajaba y entonces aparecía otra imagen. Si era de tipo homosexual, pues evidentemente continuaba la corriente. Si era de tipo heterosexual, pues no pasaba la corriente. Lo que se iba consiguiendo es que él modificase su conducta a nivel sexual y que espontáneamente fuese pidiendo pues más bien relaciones de tipo heterosexual en la vida real. Aversion treatments were carried out together with complementary therapies in private clinics such as that belonging to Dr. Solar Castelló and Dr. Esteves Sirera. Their initial attempts to convince patients that they should lead normal lives rarely worked, but homosexual patients flocked to them due to social and family pressure. Algunos venían forzados por sus padres, otros venían porque esta misma tendencia les hacía sufrir, les hacía sentir mal, impedidos por la vergüenza social, por sentimientos de culpa, ideología religiosa, etc. Algunos vinieron espontáneamente porque habían tenido problemas con la policía, incluso pues estaban fichados, ¿no? Que da vergüenza pensar que en Congreso de Psiquiatría se dijera, incluso públicamente, que en España estamos muy avanzados porque curamos a los homosexuales. Curiosamente, las estadísticas daban un 70% de éxitos. Y decimos éxitos entre comillas, claro, es decir, que las personas cambiaban. Es el 70% de las personas que realmente estaban motivadas que venían al tratamiento. El fracaso fue total. No tuve ningún éxito. Si la sociedad española estaba al corriente de estas técnicas, la mayoría de la sociedad española no, evidentemente. Lo que pasa es que luego sí que fueron conocidas, ¿no? Conocí gente que le habían aplicado toda clase de terapias aversivas, electroshocks, y tenían un algo en común, estaban muy desequilibrados. Si eso era curarse, yo desde luego, doy gracias a que no firmaron nada para que me practicaran los electroshocks. Aversion therapy was also applied in jails such as in Badajoz. This penitentiary, together with the Huelva prison, was designated under the Social Menace and Rehabilitation Act as a special establishment for homosexual inmates. So, there were more homosexuals here than in other centers, but their living conditions were much the same. The only distinguishing feature compared to Madrid or Barcelona was that inmates were separated depending on their sexual conduct. Supuestamente la prisión de Badajoz era para meter a presos homosexuales que fueran pasivos, supuestamente. Pero bueno, allí había, en las galerías, había activos en unas galerías y pasivos en otras. ¿Por qué esa división de homosexuales pasivos y activos? Pues para que no se mantuviera
contacto físico entre ellos. En la realidad pues eso no existía, ¿no? Porque estaban enrollados, liados, enamorados y se pasaban unos a otros, y en la propia galería, es decir, habían parejas, existían parejas. El tiempo que estoy en la prisión de Badajoz yo tengo contacto con mi familia a través del correo y no tengo ningún tipo de visita, ni tengo ningún tipo de comunicación. Yo estaba bastante disgustado con mi familia, ¿no? Pues la forma de haber actuado, y entonces pues lo único que les escribía es que me encontraba bien, que comía bien y ese tipo de correspondencia, y poco más. No llegaba nunca a una página de lo que yo les pudiera escribir. With no help from his family, Antonio's only support during his stay in Badajoz was from prison chaplain José Francisco Espinaco. This man of the church became personally involved in Antonio's case and eventually brought about his release. Él llegó un día y me comunicó, me dijo, oye, te voy a dar una sorpresa por tu cumpleaños. Eso era el día 4 de junio, y entonces me dijo, oye, que mañana te marchas de libertad. En primer lugar, dejar todo eso atrás, toda esa historia de represión, de miedos, y salir en libertad, pues fue una cosa muy bonita, ¿no? Pero aparte la fecha, pues era el día de mi cumpleaños, un 5 de junio. Entonces coincidían dos cosas, el día que cumplía años y el día que me iba de libertad.